Victoria Alada de Bárbara Cartland, capítulo 6. Ellos recorrieron la corta distancia que los separaba de las caballerizas y deliberadamente el conde caminó con lentitud para que Caroline no se esforzara. Cuando pasaron debajo del arco adornado con el escudo de armas de los Poynton tallado en la piedra, Caroline observó que la arquitectura de los edificios era excelente. Como esperaba, todo estaba meticulosamente limpio y el patio empedrado brillaba bajo los rayos del sol. El conde se disponía a dirigirse al primer cubículo a la derecha, cuando Caroline los detuvo con un gesto. ¿Quiere que le demuestre cómo puedo llamar a Victoria Alada sin hacerlo de viva voz? El conde respondió: Por supuesto. Estoy preparado para recibir sorpresas de su caballo. Entonces, por favor, repuso ella sonriendo, pídale a uno de los mozos que le abra la puerta y lo deje salir solo. Un mozo apareció tan pronto como el conde atravesó el arco y recibió extrañado las instrucciones de Caroline, pero se apresuró a obedecer. Los hombres se quedaron esperando mientras Caroline se concentraba en su caballo, como haciéndole llegar sus vibraciones. Entonces, en la puerta del cubículo, apareció Victoria Alada. No salió apresuradamente como lo hubiera hecho otro caballo al verse en libertad, sino que trotó con dignidad. Sin detenerse, se dirigió directamente hacia Caroline, quien dio unos pasos para recibirlo y lo rodeó con los brazos, mientras el caballo restregaba la nariz contra la piel de ella. El conde no dijo nada, pero Eddie comentó: «Ambos son dignos de un cuadro. Nunca en mi vida he visto una escena tan conmovedora». Aunque el conde no respondió, comprendió que Eddie tenía razón. Ataviada con un vestido blanco y el cabello brillante bajo el sol, rodeando con un brazo el cuello de Victoria Alada, Caroline, acompañada de su caballo, ofrecía un cuadro de tal gracia y belleza que pocos pintores podrían plasmar en el resto en un lienzo con justicia. Caroline hablaba con suavidad al animal. «¿Cómo te he extrañado? ¿Cómo estás, querido? ¿Te han tratado bien?» Sin lugar a dudas el caballo estaba tan contento de verla como ella de él. Pero Caroline, recordando de pronto que el conde estaba allí, anunció: «Victoria Alada, ahora que Victoria Alada le dé las gracias, como le prometí». Se apartó del caballo y le dio una orden con voz baja. El caballo primero saludó con la cabeza 3 veces y después dobló una rodilla y bajó la cabeza en una postura que era parte del entrenamiento de la Escuela Española de Equitación. Permaneció así unos momentos y Caroline se colocó junto a él, haciendo a su vez una reverencia. «Gracias», dijo ella. Ambos se levantaron y el conde dio de palmadas a Victoria Alada diciendo: «Nunca me habían dado las gracias de un modo tan elocuente». «Papá y yo lo enseñamos cuando era muy joven», explicó Caroline, «pero una vez que aprende algo, no lo olvida nunca». «La felicito», dijo Eddie. Caroline volvió el rostro hacia él al escuchar su voz, y el conde advirtió de nuevo la expresión de terror que asomaba a los ojos de la joven. Era evidente que a ella le iba a costar mucho trabajo olvidar que los hombres podían ser tan crueles. Ocurría lo mismo con un caballo al que se había maltratado. Permanecía inquieto y nervioso durante mucho tiempo. Estos pensamientos lo condujeron, a su pesar, al problema que representaba el futuro de Caroline, pero los apartó con decisión de su mente. «Deseo mostrarle mis caballos», le dijo, por lo que sería mejor que persuadiera a Victoria Alada a regresar a su pesebre. «Y supongo que también querrá ver dónde se aloja él». «Sé que estará muy cómodo en sus caballerizas», contestó Caroline. Se dirigió hacia la puerta por donde había salido Victoria Alada, y el caballo se movió junto a ella sin necesidad de llevarlo por la brida. Las caballerizas del conde estaban construidas a la manera tradicional, a lo largo de un pasillo. Se alineaban cubículos de madera con barras de hierro sobre las puertas y las ventanas daban a un patio en el lado opuesto. Aunque el diseño era muy parecido al de las caballerizas de su tío, Caroline advirtió enseguida que en las del conde había más aire y más luz, y que los cubículos para los caballos eran más grandes. Al entrar en el de Victoria Alada, no pudo evitar un estremecimiento de terror al recordar cómo la habían atado y azotado. Pero comprendió que era infantil atemorizarse por cosas pasadas. Echó los brazos al cuello de Victoria Alada y apoyó la mejilla sobre su piel. «Aquí estarás contento, querido, y seguro». Aunque habló en un susurro, esperando que el conde no le escuchara, él replicó: «Le prometo que estará cuidado de día y de noche,
y he dado órdenes para que el agua de los caballos no se deje nunca fuera de los pesebres. Caroline lanzó un suspiro de alivio. Sabía que milord pensaría en todo. Para alejar los pensamientos tenebrosos de la mente de ella, el conde dijo con tono de voz diferente: «Espero que no esté muy cansada. Deseo mostrarle algunos de mis caballos y confío en que le parezcan los compañeros adecuados para Victoria Alada». Caroline rió brevemente y respondió: «Le aseguro que no es presumido, pero yo, como toda madre ambiciosa, deseo que tenga buenos amigos». Ahora fue el conde quien rió ante el comentario, y mientras caminaban por el pasillo contemplando a los magníficos animales, Caroline pensó que aquel era un sitio muy alegre. Los mozos sonreían, y ella supo por instinto que estaban encariñados con los caballos que atendían, y que no trabajaban solo por la paga. Después de haber visto todos los caballos del lado derecho, el conde le comunicó a Caroline: «Tengo muchos otros caballos que mostrarle, pero será otro día. Hannah se enfadará con nosotros si no se acuesta un rato como le prometió». «Me desilusionaría mucho tener que interrumpir nuestra inspección», replicó Caroline, «si no estuviera ansiosa de asistir a mi primera cena formal». «Entonces, debe tratar de dormir por lo menos 1 hora», le sugirió el conde. «Trataré», convino Caroline, «y gracias por mostrarme sus magníficos caballos. Se ve que están tan contentos como lo está Victoria Alada ahora». Se volvió y se fue corriendo por el patio, desapareciendo bajo el arco de piedra. Eddie, quien había estado oscureciendo por un lugar diferente, se reunió con el conde, y mientras caminaban de regreso a la mansión, comentó: «No quise entremeterme, porque era evidente que tu protegida deseaba estar a solas contigo». «Has hecho otra conquista, Francis». El conde no respondió, y Eddie prosiguió diciendo: «Supongo que es comprensible, pero tengo la sensación de que a mí me teme por el hecho de ser un hombre». «Eso es lo que yo pensé», convino el conde. «Dios sabe que tiene motivos, después de la forma como la trató Melford», contestó Eddie. «Es un milagro que tú no le inspires temor». «Salvé a su caballo, y la salvé a ella», comentó simplemente el conde. «Y eso es lo que importa por el momento», prosiguió Eddie, como siguiendo el hilo de sus pensamientos. «Pero, ¿qué pasará en el futuro? Necesitará acostumbrarse a tratar a otras personas y los hombres la encontrarán muy atractiva». El conde frunció el ceño, como si le disgustara discutir los problemas de Caroline, aún con su amigo más íntimo, pero como era evidente que Eddie esperaba una respuesta, observó después de una pausa: «Creo que es inútil tratar de tomar una decisión hasta que tengamos una idea de cuál será el próximo paso de Melford. Si llegara a atacar otra vez», observó Eddie, «solo deseo que no tengamos que esperar demasiado. A decir verdad, Francis, cuando pienso en los crímenes que ese hombre ha cometido, siento aprensión por lo que pueda ocurrir». El conde era de la misma opinión, aunque no exteriorizó sus temores, pero cuando subió a cambiarse para la cena, preguntó a Yates: «¿Sabes si algún desconocido ha estado merodeando o preguntando por la señorita Caroline?» Yates hizo un gesto negativo con la cabeza. «No, milord. He estado vigilando, como me ordenó su señoría, pero no hay nadie nuevo en la aldea». «Tengo los dedos cruzados esperando que hayamos cubierto muy bien nuestras huellas». «Lo dudo», señaló el conde con voz baja, como hablando consigo mismo. Mientras tomaba su baño y se vestía, se dijo que no podía hacer otra cosa que esperar. Había doblado la guardia nocturna en la casa y había dado instrucciones al encargado de las caballerizas, a fin de que apostara a un guardia durante la noche. No podía hacer más sin alarmar a todos, lo cual sería un grave error, pero al mismo tiempo tenía la desagradable sensación de que Sir Walter lo estaba acechando, y de que no descansaría hasta que se hubiera vengado en alguna forma de Caroline. Estaba decidido, sin embargo, a no expresar su ansiedad, ni a permitir que Yates o Eddie supieran cuán preocupado estaba. Para agradar a Caroline, había ordenado que se encendieran 2 enormes candelabros de cristal, y cuando bajó, se encontró con Eddie esperándolo en el salón. Unos momentos después ella entró, y él pensó que el vestido que le había comprado en Londres era el marco perfecto para su frágil belleza. Era un vestido para una dama joven, y, por consiguiente, era blanco, bordado exquisitamente con perlas y diamantes que parecían gotas de rocío. Las mangas abombadas y el escote estaban adornados con encaje. Ella se movía con la misma dignidad y gracia que Victoria Alada, y cuando llegó junto a él, le hizo una pequeña reverencia, pero luego, sin poderse contener,
exclamó con ingenuidad. Esto es tan emocionante. Nunca he tenido un vestido tan hermoso. Me alegra que le guste. Es tan exquisito que me parece que fue confeccionado con dedos de hadas, y la que debía usarlo es Titania y no yo. Veo que recuerda el sueño de una noche de verano, comentó sonriendo el conde. Por supuesto, y me parece que estoy soñando al verme en esta maravillosa mansión. Solo espero que no vaya a despertar demasiado pronto. El conde lanzó una carcajada. Mientras hablaban, Eddie había ido a servirle a Caroline una copa de champaña. Se la ofreció y cuando ella la tomaba, tuvo mucho cuidado de evitar que sus dedos se tocaran. Tampoco lo miró al darle las gracias, y después de haber tomado la copa se apartó de él unos pasos. Cuando se dirigieron al comedor, el conde se sentó a la cabecera de la mesa en una silla de respaldo alto, teniendo a Caroline a la derecha y a Eddie a la izquierda. El conde, cuando se lo proponía, era muy ingenioso y divertido, y entretuvo a Caroline contándole algunas de sus experiencias más graciosas en las pistas de caballos. Ella reía entusiasmada ante los incidentes que él le describía, y hasta fijaba la vista en Eddie y lo escuchaba cuando él intervenía para relatar algunas de sus experiencias. La cena estuvo deliciosa, y los vinos, aunque no le interesaron a Caroline, eran soberbios. Cuando se sirvió el postre y los sirvientes se retiraron, ella exclamó: «Si todas las cenas son tan entretenidas y divertidas como esta, espero que me inviten a muchas». Hablaba con espontaneidad, pero luego añadió consternada: «No quiero que parezca que le estoy imponiendo mi presencia. Sabe que nunca lo haría». «Lo que dijo fue un cumplido», contestó el conde. «Se lo agradezco sinceramente, y como es mi huésped, deseo que disfrute de su estancia aquí». «Sabe muy bien que es así», contestó ella. «¿Cómo podría ser de otro modo si me encuentro en un palacio encantado, luciendo un hermoso vestido y cenando con un príncipe?» Sus ojos se posaron en el conde al pronunciar esas palabras, y él pensó que, de todas las alabanzas que había recibido en su vida, esta era la que siempre recordaría. Al mismo tiempo comprendía que Caroline no le hablaba con amor, sino con gratitud y admiración, porque él había llegado a representar, en la desventurada vida que llevaba desde la muerte de sus padres, lo único hermoso y confiable. Entonces él pensó que nunca había conocido a una mujer cuyos sentimientos hacia él fueran tan diferentes de lo que siempre había esperado. Las mujeres siempre lo habían perseguido y tratado con engaños, y jamás habían escatinado esfuerzos para conquistarlo. Nunca había asumido el papel de protector y de guardián, y de salvador de una mujer que le dirigiera frases tan halagadoras, sin que las animara la pasión ni el fuego del deseo. Como Caroline era tan diferente, al conde le parecieron desconcertantes la forma en que hablaba y su dulce mirada. También descubrió que era inteligente y que tenía una educación más amplia que la mayoría de las mujeres que había conocido. Pensaba que, como había pasado tanto tiempo con su padre y aprendió de él, hablaba con los dos hombres sentados a la mesa con naturalidad y en los mismos términos, sin el recato que hubiera mostrado otra joven al verse sola con dos atractivos caballeros. «Mañana», señaló el conde, «cuando le haya mostrado el resto de los caballos, tendré mucho gusto en llevarla a conocer los tesoros de mi casa». Vio que los ojos de Caroline se iluminaban de placer. «¿De verdad lo hará? Su abuela me ha contado algo de la historia de la familia, y me gustaría ver sus cuadros y muebles, muchos de los cuales, según me dijo ella, vinieron de Francia». «¿Está interesada realmente?», preguntó el conde. En el pasado muchas mujeres habían expresado un ardiente deseo de ver el contenido de sus casas, pero siempre había descubierto que solo era un pretexto para obtener una invitación para quedarse, y una vez que estaban instaladas en la mansión, no hacían el menor esfuerzo por admirar nada, como no fuera el conde. «Estoy segura», observó Caroline en respuesta a su pregunta, «de que lo que veré en realidad será mucho más emocionante de todo lo que he imaginado, y mucho más hermoso que las ilustraciones que contemplé en el pasado». No cabía la menor duda de la sinceridad de sus palabras, y el conde pensó que sería interesante mostrarle sus tesoros y escuchar sus comentarios sobre los cuadros que habían sido coleccionados por sus antepasados, y sobre algunos de los maestros modernos que él añadió a la colección. También tenía varias habitaciones amuebladas por períodos, y así estaba la habitación del rey Carlos II, el cuarto de la reina Ana y el cuarto de Jorge II, que contenía cuadros y muebles mucho más finos que en otros de otro lugar del país.
Pensó sonriendo que Caroline haría comentarios muy diferentes a los que había escuchado hasta ahora. «Esa es una promesa», exclamó Caroline, «y no dejaré que la olvide». «Siempre cumplo mis promesas», respondió el conde con cierta petulancia. «Por supuesto que sí». «¿Y cómo está tan segura?» «Sería muy tonta si no hubiera comprendido que usted cumple su palabra, no solo porque es de su propio linaje, sino porque nunca prometería nada a la ligera». El conde la miró sorprendido. «No puedo entender por qué dice eso». «Ella ha estado estudiando tu carácter, Francis», comentó Eddie, «y tiene toda la razón. Desde que te conozco, nunca he sabido que hicieras una promesa irreflexivamente, o que dieras tu palabra por algo que no tenías la intención de cumplir». «Esa es la diferencia entre una persona positiva», intervino Caroline, «y alguien en quien no se puede confiar». «Van a volverme presumido», contestó el conde, «pero me alegra que piensan que pueden confiar en mí. Yates me ha contado lo mismo que su abuela, que muchas personas confiaron en usted y por eso salvaron la vida, como ahora usted ha salvado la mía». Caroline pronunció estas palabras con voz baja y de forma conmovedora, y como el conde se sintió un poco turbado, preguntó: «¿Pasamos al salón? No veo razón para que nos deje solos, como sería lo correcto». Caroline lanzó un leve grito. «¿Debería haberlo sugerido? Siento mucho haber cometido un error». «No ha cometido ningún error», contestó el conde, «y no tendría objeto que se quedara sola en el salón, pues Eddie y yo podemos tomar nuestro oporto mientras conversamos con usted». Caroline lo miró un poco desconcertada, sin acertar a comprender si él solo estaba siendo amable o ella había cometido una falta de etiqueta. Pero cuando él sonrió, ella sintió que recorría su cuerpo un ligero temblor, porque, debido a que el conde era tan bondadoso, ella estaría segura mientras estuviera a su lado. El conde no permitió que Caroline permaneciera mucho tiempo en el salón. «Esta es su primera noche de diversión», le dijo, «y Hannah se disgustará si la entrego hasta muy tarde». Al advertir el desencanto que reflejaban sus ojos, añadió: «Siempre hay un mañana». «¿Quiere decir que puedo cenar con ustedes mañana?» «Si no se aburre con dos viejos caballeros como Eddie y como yo». «Ahora quiere burlarse de mí», contestó Caroline riendo, «porque sabe muy bien que nunca me aburriría con usted. Estar en este lugar y disfrutar de una maravillosa cena es lo más emocionante que me ha sucedido». Después que Caroline les deseó a los dos hombres buenas noches, subió a su habitación. Eddie se sirvió otra copa de oporto de la licorera que estaba a su lado. «Es encantadora. Debes hablar con tu abuela para buscar el medio de encontrarle un esposo». «¿Un esposo?», preguntó el conde, como si nunca hubiera escuchado esta palabra. «Debes comprender», replicó Eddie, «que si Caroline contrae matrimonio, Melford no tendrá poder legal sobre ella». El conde lo miró sorprendido. «Reconozco que no había pensado en eso. Es la solución más simple para el problema. Una vez casada, Silverwater no podrá golpearla, y si la envenena a ella o a su esposo, lo colgarán por este asesinato». Hizo una pausa antes de añadir: «Por supuesto, la dificultad estriba en poder presentar a solteros elegibles sin que Melford se dé cuenta y trate de arrebatárnosla o de matarla». «Me encargaré de que no haga ninguna de las dos cosas», replicó el conde con aspereza. Se puso de pie y atravesó la habitación, deteniéndose junto a la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, y la luna, en cuarto creciente, se elevaba sobre los árboles del parque. Era un espectáculo tan hermoso que costaba trabajo creer que Silverwater Melford, en un loco deseo de venganza, pudiera estar planeando otra acción perversa contra la que había de estar en guardia. Por un momento el conde pensó que había sido muy desafortunado al verse involucrado en una situación que no le concernía personalmente. Pero después comprendió que aquel no solo era un reto, sino que había traído un nuevo interés a su vida, dándole a él nuevos bríos, de una forma como nada lo había hecho desde hacía muchos años. Como el conde no hizo ningún comentario a la solución que Eddie había propuesto, su amigo lo observaba con atención desde el confortable sillón junto a la chimenea. Su mirada era escrutadora, porque estaba perplejo ante el comportamiento del conde. Pero después de unos momentos, una ligera sonrisa se dibujó en sus labios mientras alargaba la mano para tomar su copa de oporto. El conde se metió en la cama, pero se quedó largo rato pensando en Caroline. Le parecía verla rodeando con sus brazos a Victoria alada. Y de nuevo,
cuando le había dado las gracias con tanto garbo y galanura. Empezaba a conciliar el sueño cuando escuchó moverse el picaporte de la puerta y permaneció alerta, con la rapidez de un hombre acostumbrado al peligro. Cuando la puerta se abrió, distinguió la luz de una vela y, sorprendido, advirtió que Caroline entraba en su habitación. —¿Qué pasa? —preguntó incorporándose en la cama. Ella atravesó el enorme dormitorio hasta que llegó junto a la cama, y él, a la luz de la vela, pudo ver que sus ojos estaban desorbitados de terror. —¿Qué sucede? —preguntó de nuevo. Ella titubeaba y él advirtió que estaba tratando de encontrar las palabras con que responder. —Pensará que soy una tonta —dijo después de un momento—, pero sé que Victoria Alada está en peligro. Temiendo que el conde la hiciera ver que estaba diciendo disparates, añadió con rapidez: no sabría cómo explicarlo, pero del mismo modo como puedo hacer que venga a mí sin pronunciar una palabra, sé que ahora me está llamando y tengo que ir a su lado. El conde la miró perplejo. Luego observó que ella estaba vestida con un traje de montar, la única ropa oscura que poseía. Tomó una rápida decisión y, sin hacer más preguntas, contestó: si cree que su caballo está en peligro, iremos a las caballerizas. El rostro de Caroline se iluminó con una expresión de alivio. Es mejor que me deje llevar el candelabro, sugirió el conde, y que me espere afuera. Me imagino que debe haber luz en el pasillo. Sí la hay, repuso Caroline. Lo esperaré afuera. Puso el candelabro en la mesita junto a la cama y regresó por donde había venido. Cuando llegó a la puerta, escuchó que el conde decía: sería una buena idea despertar a Eddie. Toque a su puerta y dígale que lo necesito. Caroline no se movió. Se quedó rígida y el conde comprendió que no deseaba cumplir esa orden. Está bien, añadió. Yo lo haré tan pronto como me vista. No me tomará más de unos minutos. Ella cerró la puerta y el conde saltó de la cama. Él podía vestirse solo tan rápidamente como cuando Jace lo ayudaba, y solo le tomó unos minutos. Cuando abrió la puerta, encontró a Caroline esperándolo en el pasillo. Debía ser más tarde de lo que pensaba, se dijo al ver que las velas de los candelabros estaban muy gastadas. Pero la tenue luz iluminaba su rostro, tenso como el último nervio de su cuerpo, conminándolo sin palabras a que se apresurara. Ella estaba convencida, aunque no podía explicarse la razón, de que Victoria Alada se encontraba en peligro. El conde, sin pronunciar una palabra, atravesó el pasillo y abrió la puerta de la habitación donde dormía Eddie, y acercándose a la cama, lo sacudió por los hombros. «Despierta, Eddie», le dijo. «Caroline piensa que está ocurriendo algo en las caballerizas y debemos ir enseguida. Síguenos tan pronto como puedas». Eddie no replicó, simplemente saltó de la cama, y el conde regresó al pasillo y se dirigió hacia el centro de la casa, seguido por Caroline. Mientras caminaba, pensó que sería un error alarmar al lacayo de guardia, hasta que estuviera seguro de que el instinto de Caroline no se equivocaba. Desde que llegó a la mansión, les había pedido a Hannah y a Yates que no comentaran que su huésped podía estar en peligro. Y si ahora se llevaba apresuradamente a los sirvientes de la casa hasta los establos sin un motivo justificado, la alarma que ello causaría resultaría más perjudicial que la ayuda que pudieran prestarle. «Estoy seguro de que Eddie y yo podremos enfrentarnos a cualquier cosa que esté sucediendo», pensó confiado. Cuando se disponían a bajar por la escalera principal, a cuyo pie, sin duda, un lacayo de guardia y otro haciendo su ronda, el conde se dirigió directamente hacia una escalera secundaria. Sin perder el tiempo en cortesías, bajó él primero por la escalera, con la certeza de que Caroline lo seguiría. Recorrieron una distancia muy corta hasta llegar a una puerta que tenía puesto el cerrojo y que conducía a un costado de la casa, muy cerca del arco que señalaba la entrada a las caballerizas. La silueta del arco se recortaba sobre el cielo iluminado por las estrellas, y el conde tuvo que aminorar el paso, porque la vereda entre los arbustos estaba oscura. De pronto sintió que la mano de Caroline se deslizaba entre las suyas. Sus dedos temblaban, y él comprendió que aunque estaba asustada confiaba en él, de una manera tan absoluta que lo hizo jurarse a sí mismo no fallarle. Aunque el conde no había querido alarmar a los demás, antes de salir de su habitación había puesto en el bolsillo de su chaqueta una pistola lista para disparar. Cruzaron el arco y penetraron en el patio empedrado, y el conde vio que todo parecía estar tranquilo. Entonces escuchó un caballo relinchar aterrorizado, y varios más lo imitaron, moviéndose inquietos en los cubículos. La mano de Caroline se aferró a la del conde, y lanzó un grito asustado. «¡Fuego!».
El conde vio un rojo resplandor que salía de una de las ventanas donde se encontraba el cubículo de Victoria Alada. Él no solo pudo ver las llamas, sino sentir el olor a quemado, y soltando la mano de Caroline, corrió hacia la puerta por donde Victoria Alada había salido esa mañana, gritando con todas sus fuerzas: ¡Fuego! ¡Fuego! Cuando el eco repitió su grito, ya había llegado a la puerta exterior de las caballerizas, abriéndola de un golpe. En esos momentos escuchó una fuerte explosión, seguida de los ensordecedores relinchidos de los caballos. El cubículo en que se encontraba Victoria Alada ardía en llamas y el caballo pateaba y relinchaba de terror. En unos segundos más el conde llegó hacia la puerta del pesebre de Victoria Alada y la abrió rápidamente, dándose cuenta de que no tenía pasado el cerrojo como era debido. Aunque el humo y las llamas dificultaban la visión, pudo ver que el caballo no podía escapar porque tenía una brida atada a una de las vigas del pesebre. El heno ardía en llamas, así como la paja en el suelo, y Victoria Alada pateaba frenéticamente en sus esfuerzos por liberarse. El conde se dio cuenta del peligro que representaban los cascos del caballo, y estaba a punto de tratar de escurrirse en medio de ellos cuando apareció Caroline. Él hizo un movimiento para detenerla, pero fue demasiado tarde. Ella había entrado y le hablaba con voz suave al animal, tratando de calmarlo, mientras corría hacia donde estaba su cabeza y le sacaba las riendas. Al sentirse libre, Victoria Alada salió por la puerta abierta, mientras la silueta de Caroline se perfilaba contra las llamas. El conde llegó hacia ella y la tomó en sus brazos, y en esos momentos vio que en la parte trasera del cubículo se encontraba el cuerpo de un hombre. Era difícil ver con claridad entre las llamas que consumían el heno y la paja que se elevaban cada vez más, pero cuando el conde llevó a Caroline hacia el patio, se escuchó otra explosión después de ellos, y supo quién yacía en el pajar. Mientras observaba a Caroline preocupado por su bienestar, alguien lo golpeó en los hombros para apagar las llamas que brotaban de su chaqueta, y sintió que la frente le ardía. Pero como ella había escondido el rostro contra su pecho cuando él la levantó en brazos, el conde estaba seguro de que las llamas no habían tocado el rostro de Caroline. Se volvió al oír que Eddie le preguntaba con ansiedad: ¿Estás bien? En esos momentos los mozos que aparecieron por todas direcciones corrían hacia las caballerizas para librar a los otros caballos atrapados entre las llamas. El conde depositó a Caroline sobre un bloque de piedra y tomándola de la barbilla le hizo volver la cara para comprobar que no estaba lastimada. Victoria Alada se acercó y acarició a Caroline con la nariz, y ella extendió débilmente las manos para tocarlo. «Ambos están seguros ahora», dijo el conde con voz tranquila, y regresó a las caballerizas. Unos mozos acarreaban cubos de agua para apagar el fuego, y los caballos, aunque asustados, trotaban por el patio. «Llévenos al prado», ordenó el conde, y algunos de los mozos se apresuraron a obedecer sus órdenes, mientras que los demás luchaban por extinguir las llamas. El fuego consumía ya la mitad del edificio. El cubículo donde había empezado a arder era un infierno, y se escuchaban más explosiones. Pero solo hasta que el techo se desplomó, trajeron los mozos la bomba contra incendios, sacándola del cobertizo donde estaba guardada. Era una nueva adquisición que nunca se había utilizado, y el encargado de las caballerizas y el conde se habían olvidado de su existencia, hasta después que hubieron organizado la manera tradicional de apagar un fuego, pasándose los cubos de agua de mano en mano. Cuando al fin pusieron en operación la bomba, el fuego ya había destruido todos los pesebres del lado que había comenzado, pero el resto presentaba pocos daños. Todos los caballos estaban ilesos, aunque inquietos y nerviosos, y el conde ordenó que los sacaran de los prados y los llevaran a cubículos vacíos y les dieran de comer. También ordenó que los cubrieran con una manta para que estuvieran calientes el resto de la noche. Y solo cuando todas sus órdenes fueron cumplidas y reinó una relativa calma en las caballerizas, regresó a donde había dejado a Caroline. Ella estaba todavía sentada en el bloque de piedra, y Victoria Alada se encontraba junto a ella, aparentemente tranquilo e ileso, salvo las crines de la parte superior de la cabeza y el pelo en algunas partes del cuello que tenía chamuscados. El animal permanecía quieto porque Caroline le hablaba suavemente y lo acariciaba. En cambio, los otros caballos, aunque habían sufrido menos, se encontraban todavía nerviosos. El conde permaneció unos minutos contemplando a Caroline antes de que ella se diera cuenta de que él estaba allí. Entonces él le indicó: «Hay un pesebre listo y sería conveniente que pudiera persuadir a Victoria Alada para que se dirigiera allí». «Estoy segura de que irá si yo voy con él», repuso Caroline.
Ella se puso de pie y caminó detrás del conde, seguida por su caballo. Él escogió un pesebre al otro lado del patio, lo más lejos posible del lugar donde había empezado el fuego. Estaba vacío desde hacía algún tiempo, pero los mozos ya habían puesto paja fresca, llenado el pesebre con heno, y también había bolsas con avena como las que habían dado a los otros caballos. El encargado de las caballerizas le estaba esperando, y tenía una manta preparada para ponerla sobre el lomo de Victoria alada. Al principio el caballo no dejó que el hombre lo tocara, pero se estuvo quieto cuando Caroline le habló y ayudó a ponérsela. Sin embargo, movía las orejas hacia atrás intranquilo al ver que lo habían vuelto a encerrar. Está bien, le decía Caroline con voz suave. Te juro, querido, que no te pasará nada. Ahora estás seguro y nadie volverá a lastimarte. El encargado de las caballerizas salió y Caroline le dijo al conde: Tal vez sea mejor que me quede con él. No creo que sea necesario, contestó el conde. Si puede persuadirlo para que coma, estará bien. Caroline se echó un puñado de avena en la mano y se la ofreció al caballo. Este la rechazó al principio, pero luego Caroline pudo convencerlo para que la tomara, y después a que comiera del pesebre. Ahora estará tranquilo, observó el conde, pero debo insistir en que regrese a la cama. Caroline se le acercó y dijo con voz apenas audible: ¿Y si tío Walter regresara e intentara algo más? No lo hará, replicó él. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque está muerto. Caroline abrió los ojos desmesuradamente, fijándolos en el conde, como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿Cómo lo sabe? Estaba tirado en el suelo en el cubículo de Victoria alada, repuso el conde. Lo vi cuando la sacaba de entre las llamas. Ella lo seguía mirando con incredulidad, y él añadió: Creo que ya sé lo que sucedió. Su tío estaba decidido a quemar las caballerizas, y lo hubiera conseguido si usted no hubiera presentido el peligro. Encontraron al mozo que estaba de guardia. Recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Caroline emitió un leve murmullo, pero no hizo ningún comentario, y el conde prosiguió. Su tío fue entonces al cubículo de Victoria alada, le puso las riendas al caballo, y después lo ató del mismo modo que hizo con usted. Caroline lanzó un grito, y el conde añadió: Pero Victoria alada no se sometió tan mansamente. Sin duda corcovió y pateó a su tío, tirándolo al suelo. También debe haber tirado a la linterna que él llevaba y con la que pensaba encender el fuego para quemar el lugar. ¿Cómo pudo hacer algo tan terrible?, preguntó Caroline. La paja empezó a arder, continuó el conde, encendiendo unos cohetes que llevaba su tío, y que seguramente intentaba arrojar para enloquecer a los caballos. Caroline cerró los ojos, y el conde dijo iracundo: Cuando los escuché tronar, comprendí que eran parte de su diabólico plan para destruir no solo a Victoria alada, sino a mis caballos. ¿Cómo pudo pensar en algo tan cruel, tan malvado?, preguntó Caroline con la voz quebrada por los sollozos. Como si no pudiera soportar más el horror de lo sucedido aquella noche, ella escondió el rostro en el hombro del conde. Él la rodeó con sus brazos, consolándola. Ha sido demasiado para usted. Le contaré el resto mañana. Pero ahora solo quiero afirmar que Victoria alada estará seguro esta noche, y usted también. Caroline lloraba suavemente, y él, tomándola entre sus brazos, la condujo por el patio empedrado hacia la casa. Fin del capítulo 6 de Victoria alada, esta maravillosa novela de Bárbara Cartland, que me ha tenido en vilo todo este tiempo. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.